Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida un jueves más a Ágora, el magazín de Manzanares 10 Televisión. Hoy entrega 21 de nuestra tercera temporada, donde como siempre empezamos avanzándoles en nuestro sumario todos los contenidos que traemos hoy. Leticia Moya, bibliotecaria de Pueblo, nos trae una nueva lectura recomendada desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. En nuestra entrevista estaremos con Laura Fernández Pacheco. Se hace llamar en sus redes Soy la chica de la poesía y ha publicado su primer poemario, Todo lo que pasa cuando no pasa nada. Nueva entrega de Las gafas violeta, la sección que realizamos en colaboración con el Centro de la Mujer. Esta vez hablamos sobre infrarrepresentación de las mujeres en determinadas profesiones. Repasamos con José Carlos Naranjo la agenda cultural y despedimos nuevamente con música de Manzanares, esta vez con Fore y su nuevo tema, STC. Y después de repasar en nuestro sumario todo lo que les traemos hoy, vamos con la primera de nuestras secciones. Nos la trae Leticia Moya, bibliotecaria de Pueblo, desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Así que tomen nota que esta es la lectura que nos toca hoy. Buenas, soy Leticia, la bibliotecaria de Pueblo, de la Biblioteca Municipal Lope de Vega, y esta semana os quiero recomendar a una autora que a mí me gusta y que no descubrí hace mucho tiempo. En cuestión es la autora Elena Garro. Es una escritora mexicana muy polifacética. Escribía tanto teatro como poesía como narrativa, y también artículos en la prensa porque era periodista. Tengo que destacar que fue una autora que no pasó sobresaliendo mucho, pero no porque ella no quisiera, sino también porque estuvo a la sombra de su marido, de Octavio Paz. Entonces, ya diciendo el nombre de él, ella incluso en algunas biografías que he leído sobre ella, dicen que muchas veces por estar a esta sombra incluso quemaba sus escritos, para que él no se enfadara. Bueno, fue un matrimonio bastante complicado. De hecho, terminó en una separación, digamos, poco amistosa, y ella se fue de México, estuvo viviendo por Europa, y la hija que tuvo con él, Elena Paz Garro, tampoco tuvo una relación muy estrecha con su padre, aunque lo intentaron, pero bueno, digamos que fue una relación familiar bastante complicada. Y de ella os quiero destacar, porque es el que tenemos en la biblioteca y por el que yo la he conocido, es esta obra, Los recuerdos del porvenir. ¿Qué os puedo decir de ella? Que es la primera novela que se conoce ya con el denominado realismo mágico. Nosotros, cuando hablamos de realismo mágico, siempre pensamos en Cien años de soledad o en Roberto Bolaño, pero ella fue anterior a ellos. Ella escribió, creo que fueron 4 o 5 años antes que Cien años de soledad. Y tampoco le gustaba que la catalogasen como eso, como la creadora de realismo mágico. Yo os invito a que vengáis a la biblioteca a llevaros este libro, porque es el precursor del realismo mágico. Siempre se relaciona este género con García Márquez y sus 100 años de soledad o Roberto Bolaño. Pero realmente, 4 o 5 años antes de 100 años de soledad, Elena Garro escribió este libro. A ella no le gustaba que la considerasen como la creadora, fundadora de algo, pero yo os puedo decir que los he leído los dos y tienen similitudes. Entonces, yo os invito a que vengáis, os lo lleváis y comparéis. Pues llega ahora el momento de nuestra entrevista y, como les hemos avanzado al principio, vamos a hablar de un libro que se publica por parte de una autora manzanareña. Ya sabéis que nos encanta compartir lo que hace la gente de nuestra localidad, y aquí estamos en un pueblo de artistas, y prueba de ello es este libro del que vamos a hablar hoy, Todo lo que pasa cuando no pasa nada, de Laura Fernández Pacheco, que la vamos a saludar en primer lugar, que la tenemos ya por aquí sentada. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme, que es un placer. Bueno, Laura, lo primero, enhorabuena por tu libro, por la publicación de este poemario. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria como, pues dedicándote también a la escritura. Explicas en el propio libro que has encontrado en la escritura un poco ese refugio y esa manera de expresarte. Además, te dedicas también a ello, eres copywriter. ¿Qué te aporta la escritura? ¿Qué dirías que te ha dado para llegar también a publicar un libro que no es nada fácil, ¿no? Bueno, pues gracias también por todo. Y la escritura para mí siempre ha sido una vía de escape.
desde que empecé a escribir con 17 años, que como cuento también en las presentaciones del libro, no estaba tan de moda como ahora el acudir al psicólogo, que bendita moda también. Y para mí por esa época fue algo catártico. Fue expresar todo lo que sentía, que no, por esa época también era un poco malestar, estaba pasando un mal momento, y para mí fue como una terapia. ¿Cómo dirías que ha evolucionado la Laura de 17 años, que empezó a tomar ese primer contacto con la escritura, a la Laura de ahora? ¿Cómo ha evolucionado también esas letras? Y bueno, porque supongo que también una refleja lo que es, lo que experimenta, lo que siente, y esos sentimientos también evolucionan, ¿no?, con el paso del tiempo, claro. Pues la escritura al principio era más sobre mi mundo interior, sobre, ya te digo, volcar todo lo que sentía, sacarlo fuera, y con los años he ido un poco más dejando abrir la puerta para que entre también más lo de fuera, y me he ido nutriendo de la gente, de vivencias más positivas, porque al principio sí que era todo un poquito más negativo. Y sí que he ido dejando pasar lo positivo. También pues en el camino conocí a la persona con la que estoy hoy casada, y a ver, la entrada del amor a tu vida pues sí que cambió un poco la forma de escribir. Y bueno, ahora también recientemente con la maternidad pues es otro tema que puedo ir tocando, aunque eso ya lo dejo para otro libro si hay suerte de escribir otro. Bueno, ¿cómo te ha marcado también la maternidad en este sentido? Porque claro, la vida se pone patas arriba, ¿no? Y hay que compaginar también, porque claro, en este caso has publicado un libro siendo madre, intentando conciliar todo ello más tu trabajo. ¿Cómo se lleva esto? Porque no es fácil, ¿no? Sí, no, la conciliación es complicada, y yo tengo la suerte, por una parte, de teletrabajar, y aún así es difícil, porque sí que es verdad que el tiempo te lo consume el trabajo, tus 8 o 9 horas diarias, más luego el niño en casa, el resto ya de la tarde-noche o el fin de semana entero. Y sí que es verdad que el tiempo para escribir lo voy sacando con cuentagotas. O sea, me quedan al día a lo mejor 10-15 minutos que tengo así un poco de paz, que esté el niño echado a la siesta, o en el trabajo que esté esperando feedback de los jefes, pues aprovecho siempre para escribir en esos huecos, porque es muy difícil. Bueno, encontramos parte también de lo que escribes a través de redes sociales. En tu Instagram, Soy la chica de la poesía, donde ahí también podemos ver parte de esa literatura que nace de ti. ¿Cómo se te ocurre también bueno, pues compartir a través de las redes sociales tus pensamientos, lo que escribes, lo que transmites a través de tus letras? Pues ahora mismo es que si no tienes redes sociales no existes, y como artista es verdad que son una ayuda grandísima. Y aparte de mi Instagram personal, pues decidí abrirme uno justo dedicado al libro y a mí como autora, y allí voy dejando cada día o cada 2 días fragmentos, tanto del libro como de si puede haber un próximo libro también, o simplemente pues ideas que a lo mejor me inspiro ese día, me viene una frase, un fragmentito, y lo dejo ilustrado con alguna foto, y lo uso un poco pues como ventana también al mundo y para darme a conocer y al libro. Te ha servido, ¿no?, el Instagram para dar a conocer el libro, para facilitar también el acceso, ¿no?, a este libro. Supongo que eso habrá sido también una vía y una herramienta importante, ¿no? Así es, sí, porque el boca a boca sí que ayuda, pero ayuda pues aquí en el pueblo, o también donde estoy viviendo ahora, en Santolaya, en Toledo. Pero claro, más allá de eso, si quieres darte a conocer a un nivel más nacional, sí que tienes que usar sí así las redes, porque si no, no te ven. Bueno, vamos a hablar de este libro, de todo lo que pasa cuando no pasa nada. Es un poemario, una recopilación de poemas que has escrito, una antología, podríamos decir. No sé si hay un hilo conductor, si dirías que, bueno, pues que están relacionados esos poemas, se pueden leer de manera independiente. ¿Qué cuentas aquí en este libro? Pues el libro está escrito de tal forma que no tiene una linealidad muy clara, aunque sí que puedes ver pequeños detalles, pero está escrito de tal forma que si tú lo abres por la mitad, por el final, por el principio, te lees el poema y lo digieres, lo reflexionas, pero al rato puedes abrirlo por otra página y no necesitas una continuidad, por así decirlo. Es también un poemario que está escrito en casi en su totalidad, es prosa poética, que no tiene rima, menos el último, que es un poema que presenté en Santolaya, un concurso de poesía, y ese sí que tiene rima y quise también incluirlo.
Ujú. ¿Y de qué hablas? ¿Cuáles son los temas que dirías que son protagonistas? Nos has hablado antes que antes escribías más desde dentro, ahora escribes también desde fuera, de lo que ves, de tu entorno. ¿Qué es lo que ha inspirado estos poemas? Pues muchos de ellos tienen sobre todo tintes de anhelo, de desazón, de desamor, un poco de estar a la espera. Esta sensación así de ¿qué puede pasar? Que es un poco también el título, todo lo que pasa cuando no pasa nada. Aquí en este stand-by, ¿qué va a pasar? Porque no me encuentro hoy así muy bien. Pero luego también, ya te digo, en el proceso pasaron cosas bonitas y sí que también hay otros poemas que tienen pues esperanza, amor, alegría, más sentimientos entre comillas positivos, porque como siempre me gusta decir, los sentimientos y las emociones no hay ni negativos ni positivos, todos son de alguna manera adaptativos, e incluso cuando sentimos tristeza es una forma que tiene nuestro cuerpo de adaptar una situación y transformarla siempre en algo positivo para nosotros como personas. Bueno, y si lo canalizamos también a través de la cultura, en este caso, qué mejor manera, ¿no? de hacerlo, y hacerlo normalizando todo tipo de emociones, que es de lo que se trata, porque sentimos y no siempre sentimos alegría, y esto hay que validarlo también, ¿no? Quería preguntarte también por este proceso de escritura, porque muchas veces escribir requiere también un ejercicio de generosidad, porque a veces nos hablabas de ese escribir de manera un poco terapéutica para una misma. Cuando esto ya lo haces público, cuando lo compartes tanto en tus redes como en este libro, deja de ser tuyo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo ha sido esto, el compartirlo y el que el resto de gente que pueda leerlos se haga dueña también de lo que tú escribes? Pues era una parte que me daba un poquito de temor y de respeto, porque sí que es verdad que yo muchos de estos poemas los publiqué desde, ya te digo, desde los 17 años, en un blog que tenía en la red social Blogger, y los fui publicando allí, y claro, eso lo compartías con algún amigo, podía llegar al blog alguien, por ejemplo, de Galicia, y te ponía un comentario, pero no le conocías en persona. Y claro, el recopilarlo y hacerlo público tenía ahí su toque de, bueno, a ver también cómo, si le va a gustar a la gente, si no, si a lo mejor le voy a parecer muy pesada o pedante, o dirán, ¿y esta de qué va? Pues era mi temor, pero sí que está teniendo relativa buena acogida. Y igualmente yo me gusta muchísimo nutrirme de las críticas, sean siempre constructivas, porque me ayudan siempre a preparar nuevos poemas y saber un poco lo que gusta, lo que no, lo que llega, lo que no. Bueno, al final, a través del feedback que te da la gente, también puedes descubrir de alguna manera que las emociones son universales, que lo que uno piensa que solo siente uno mismo, luego te das cuenta de que no es así, ¿no? De que al final compartimos esos sentimientos, ¿no? Muchas veces. Sí, eso es además lo que me gusta, que te digan, oye, pues con este poema me he sentido reflejada porque en este momento me pasa esto, y me ha ayudado un poco también a verlo desde fuera, a verlo por escrito, y al verlo así en otro plano, como que ya le pones palabras también a lo que hay en tu cabeza, y ya te digo, igual que para mí fue terapéutico, si para otra persona lo puede ser, pues yo encantada. O si simplemente pues te vas a acostar y antes de dormir te lees un par de poemas y te sientes a gusto y bien, pues también. Nos hablabas de que esta poesía, estos poemas que has escrito son emocionales, que tienen una carga importante de sentimientos. No sé si también hay alguna parte reivindicativa en cuanto a cómo tú te relacionas con el entorno, a lo que sientes, porque muchas veces lo que uno siente es fruto y producto de lo que vive y la sociedad que le rodea, ¿no? Muchas veces también esa incertidumbre de la que hablabas, que venimos de una época en la que has sido también gran protagonista, supongo que eso también habrá influido, ¿no?, a la hora de escribir. Sí, parte de acontecimientos y del entorno sí que empapan la poesía. Al final lo que escribes es un porcentaje de ti y un porcentaje de lo que recibes de fuera. Y sí que, por ejemplo, los nuevos poemas que estoy escribiendo sí que están absorbiendo más de fuera que de dentro. Digamos que la poesía de antes va de dentro a fuera, y la que estoy escribiendo ahora va más de fuera adentro. Bueno, sabemos que tienes varias presentaciones a la vista, entre ellas una aquí en nuestra localidad el 14 de abril en la biblioteca a las 8 de la tarde. Bueno, cuéntanos, ¿tienes ganas de poder presentar este libro aquí en Manzanares? Sabemos que vives fuera, no sé si
mantienes ese vínculo constante con tu localidad natal, si tienes ganas de poder presentarlo aquí, además de en otros sitios donde sabemos que también tienes fechas de presentación. Pues sí, la verdad que es donde más ganas tengo, te puedo decir, porque sé que van a venir muchas caras conocidas, familiares, amigos. Ya, por ejemplo, he hecho una en Talavera, que fue donde estudié la carrera, pero claro, aunque fue una experiencia muy bonita, también fue la primera que ya me ayudó a soltarme, pero es verdad que aquí en Manzanares tengo muchísimas ganas y sí que sigo teniendo vínculo con el pueblo, intento tenerlo, aunque viva ahora en Santa Olalla, pero sí que, bueno, también por el trabajo de mi pareja es complicado venir aquí y por el niño es muy difícil viajar, pero sí que venimos cuando podemos y, hombre, siempre guardo la amistad con gente de aquí y muchas caras conocidas que sigues por las redes también y me hace mucha ilusión, la verdad. Bueno, vamos a contar también, Laura, dónde podemos encontrar este libro a la venta, dónde lo podemos adquirir y animar un poco a la gente a que vaya, por supuesto, a esa presentación de aquí en Manzanares, pero también pues que lo compren y ya que cuando vayan para que se lo firmen, ¿no? Que es de lo que se trata, que compren el libro, ¿no? Pues yo ahora mismo tengo ejemplares físicos que me lo podéis encargar por redes sociales. Y aquí también en la presentación voy a traer bastantes y luego ya a finales de mayo ya lo van a distribuir la editorial a nivel nacional en FNAC, en Amazon, en Casa del Libro, en bibliotecas pues por todo el país, pero de momento los que tengo me los pueden encargar sin problema por mi Instagram. Bueno, pues ya lo saben, si no lo han adquirido todavía, aquí sabemos que en la redacción ya hay uno que se va a casa con su libro, que es Zarza, que también es amigo de Laura en este caso, y bueno, yo creo que es bueno siempre volver al sitio de donde uno es y reencontrarse y sobre todo para compartir esto tan bonito, ¿no? Como es este libro, cómo te sientes, porque también tiene que ser una satisfacción el verlo ya por fin en papel, el ojearlo, olerlo también, ¿no? ¿Cómo son esas sensaciones que te transmite el ver ese libro ya en formato físico después de todo ese proceso de escritura? Pues es una recompensa que te llena muchísimo, claro, de estar tú trabajando de manera un poco primitiva en el Word, ahí reuniendo tus poemas, intentas un poco poner un formato que quede legible, que quede bonito. Luego el contactar con las editoriales, que hasta quedas con una que encaja contigo y que decide poner en marcha el proyecto, pues eso también es un camino bastante tedioso. Luego ya pues hablar la portada, cómo quieres que organicemos los capítulos, mándanos una biografía, un resumen del libro, te damos X tiempo de plazo para producirlo, mientras ve hablando, ve preparando las presentaciones. Tiene un poquito eso aquel el proceso, pero claro, ya cuando te llega a casa, lo abres y lo tienes en las manos, eso que era abstracto ya es tangible, es un momento precioso. Bueno, de ese proceso que muchas veces yo creo que es desconocido, ¿no, Laura? Porque uno se embarca, ¿no?, en esta aventura de escribir y de publicar, pero no sabe todo lo que le espera por medio, ¿no? ¿Cómo ha sido también? Cuéntanos todo lo que tiene que atravesar una escritora para que le publiquen su libro, porque hoy en día no es fácil. Sí que es verdad que hay muchas editoriales, hay muchas vías para editar, pero supongo que te ha costado también lo tuyo, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Claro, para mí era algo totalmente nuevo, no tenía ni idea de editar un libro, de publicarlo, entonces comencé de cero buscando en Google editoriales de poesía. Pues te buscas una lista de editoriales, vas contactando con todas, les tienes que mandar el manuscrito de tu libro, esperar que te respondan, una vez que te responden ya hablas con el editor, revisa otra vez tu libro, mandas los cambios que a lo mejor te pide porque puede quedar una cosa mejor que otra y luego pues nada, es que detrás hay un equipo enorme. Tienes que hablar con dirección de arte para ver cómo preparas la portada, cómo quieres que sea pues un poco el material de las solapas, pues bastante complicado. Pero ya te digo que la gente normalmente de las editoriales es majísima, te facilita muchísimo el proceso, están siempre en permanente contacto contigo, por teléfono, por email, y algo que es complicado si vienes de cero sí que te lo intentan facilitar y que sea un trayecto agradable. Bueno, hablarnos también de la portada, vamos a volver a enseñar el libro aquí porque no sé si en este caso creo que también la autoría de quién es la portada de este libro, cómo ha sido también esta ilustración. Pues la ilustración yo quería que fuera algo un poco minimalista, muy sencillo, que al final te centrases en el título y en querer abrir el libro, que tampoco dijera mucho la portada. Y sí que tenía una idea clara
que fuera una portada con esencia muy femenina, de florecer, de crecer, y es lo que he querido expresar con poco, con líneas de un solo trazo, 3 colores, algo básico, fue lo que hablé con la editorial, y fondo blanco, todo muy limpio y muy sencillo. Bueno, pues eso también forma parte, ¿no?, del proceso, sí, porque al final uno cuando va a un libro lo primero que ve es esa portada y es importante también saber elegirlo correctamente. Yo creo que el resultado ha quedado muy bonito y bueno, pues lo que hay dentro más todavía, claro, eso es de lo que se trata. Te quiero pedir también, Laura, bueno, pues que ya que estamos aquí y para que esto sirva de aperitivo, para que la gente se compre este libro, pues que nos leas algún fragmento, algo que a ti te guste especialmente, que te haga especial ilusión, porque bueno, imagino que al final estos son como todos tus hijos, ¿no? Sí. De alguna manera, y es difícil quedarse con uno, pero bueno, que nos escojas uno para leérnoslo aquí. Venga, vamos a ello. Pues os voy a leer el primero que me gusta bastante. Aquí lo tengo. Se llama Extraordinaria. Sus ojos parecían lenguas de fuego acariciando todo lo que desfilaba ante ellos, y al igual que ese elemento, quemaban, sobre todo cuando se clavaban en ti las llamas color zafiro que parecían a punto de salirse de las órbitas. No era normal una mirada así, como tampoco lo era ella. ¿Qué va? La vulgaridad pasaba a su lado sin atreverse a rozarla. Lo ordinario huía cuando ella aparecía. Su vida toda entera había sido consagrada a la búsqueda de lo extraordinario, de lo invisible a los ojos de una persona corriente. Ella repudiaba ser como los demás, quería ser esa oveja descarriada que era capaz de despeñarse antes de regresar al rebaño. Por tanto, no eran inusuales los enredos en los que se metía, la vorágine de problemas en las que se hallaba inmersa. Aún así, ella no quería cambiar, por la sencilla razón de que vivía en un constante cambio, alarmante, vertiginoso, infinito. Pues seguro que hay más de una oveja negra que nos está escuchando que se siente identificada. Yo creo que eso es lo bonito de escribir, que al final quien lo pueda escuchar, quien lo pueda leer, lo haga suyo y que se sientan identificados, ¿no? Porque aquí seguro que encontramos muchos reflejos de muchas personas, ¿no? Que es lo bonito, ¿no?, de la literatura, al fin y al cabo. Sí, sobre todo de aquellas personas que en un momento de su vida se han visto un poco apartadas o desplazadas por cualquier motivo. Creo que este libro puede servir, y algunos de sus poemas, de un poco de refugio. Y aunque puedan recordar épocas pasadas que fueron difíciles, sí que va a servir un poco de consuelo, porque nadie es normal en este mundo y tenemos que aceptarlo. La normalidad no existe, cada uno tenemos nuestras peculiaridades y que nos hacen especiales. Y hay que resaltarlas y es importante y valorarlas. Pues yo creo que es el mejor mensaje con el que nos podemos quedar, Laura, y con ese mensaje que nos transmite también la portada de florecer, de encontrar esa esperanza a pesar de bueno, pues de habernos atravesado por algún momento difícil, y sobre todo refugiarnos en el arte, la cultura, que son un salvavidas para muchas personas. Así que sigamos leyendo, sigamos escribiendo, dibujando, componiendo, porque eso es lo que nos va a salvar la vida siempre. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena nuevamente por este poemario, y bueno, pues recordamos que el próximo 14 de abril Laura va a estar presentando su libro en la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega a las 8 de la tarde, así que no nos lo podemos perder. Te dejo ya también para que invites a la gente a que asista, que seguro que te van a acompañar muchos, ¿no? Bueno, yo la verdad que espero que vengáis. Hay sitio sobre la biblioteca, ya la conocéis, y me va a encantar ver a caras conocidas y a caras desconocidas también, porque quiero que apostéis por el libro y que yo creo que os va a gustar. Pues muchísimas gracias, Laura, esperamos con ansia esa presentación el 14 de abril, nos veremos por allí, y bueno, pues un placer haberte tenido también en Ágora. Sabemos que no ha sido fácil conciliar también todo esto y venir aquí, así que te lo agradecemos doblemente, y ahora pues a comprar el libro de Laura, a disfrutarlo y a sumergirnos en sus páginas. Pues después de nuestra entrevista nos volvemos a poner las gafas violeta con el Centro de la Mujer para una vez más hablar de diferentes temas relacionados con la igualdad, y para ello contamos en esta ocasión con dos representantes del centro, con Marisol Camuñas y Marian López. Ellas son las responsables del área social y laboral del centro, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que muchas veces lo dejamos de lado, que es la infrarrepresentación de las mujeres en determinadas profesiones,
en profesiones que están más masculinizadas, y vamos a analizar un poco las causas de todo esto. Así que voy a saludar a las representantes del centro, Marian, Marisol, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Ágora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar hablando de esta infrarrepresentación, de este concepto. ¿Por qué es importante reflexionar sobre la infrarrepresentación, esa invisibilización de las mujeres en determinados oficios, en determinadas profesiones? Vale, bueno, pues antes de entrar en conceptos, solamente voy a decir 4 datos para que nos situemos y tengamos un marco de lo que estamos hablando. Entonces, en España, el 24% de los estudiantes que escogen carreras de ciencias, solo el 8% son chicas, es decir, tenemos un 24 menos 8, un 16% de chicos que escogen ciencias y un 8%, es decir, la mitad de chicas que escogen ciencias. En el mundo, solamente un 33% de las personas que se dedican a investigar son mujeres. En el año 2000, las patentes en España, es decir, cuando hablamos de patentes estamos hablando de inventos, en el año 2020 solamente un 37% de esas patentes fueron de mujeres y el 63% restante de varones. Las mujeres con estudios de máster en ingeniería y arquitectura son un 32%, pero en cambio con doctorados en informática e ingeniería son un 20%. Es decir, estos datos yo lo que queremos es ponerlos encima de la mesa para que veamos que estamos hablando de cómo las mujeres en determinados, en este momento estamos hablando de itinerarios formativos, luego Marian hablará de cómo esos itinerarios formativos se concretan en ocupaciones, cómo esos itinerarios formativos, hay unos itinerarios que son concretamente todos los relacionados con ciencias, con ingeniería, con matemáticas, con tecnología y con innovación y desarrollo, en las que las mujeres estamos infrarrepresentadas en la mayoría de ellos, salvo que estemos hablando de medicina y enfermería, que ese es otro punto que se podría valorar aparte, pero en conjunto en todas estas ciencias o formaciones estamos infrarrepresentadas. ¿Cuándo hablamos de infrarrepresentación? Pues cuando lo ideal es la paridad, en un 60-40, pues cuando estamos por debajo de ese 60-40, pues podemos hablar de infrarrepresentación. La infrarrepresentación viene como consecuencia de la brecha de género. Sabemos que hay brecha de género digital, hay brecha de género en las pensiones, hay brecha de género en el tiempo que se dedica a la conciliación. Es decir, la brecha de género es una realidad que está ahí, pues también esa realidad también está en estas formaciones y en estos itinerarios formativos. Para esto también tenemos que irnos hacia atrás, ¿no? A cuando esas personas que ya son adolescentes, que eligen su itinerario, previamente fueron niños y niñas, que decidieron o empezaron a encaminar su futuro en base a una representación previa de las diferentes profesiones, ¿no? Cuando te preguntan de pequeña qué quieres ser de mayor, ahí es cuando tenemos que ir a ese origen para analizar y reflexionar sobre este tema, que por eso es tan importante ese otro tema que hablamos contigo también de la coeducación y la educación en igualdad, ¿no? Es totalmente cierto, es decir, cuando hablamos de las causas de por qué las mujeres cuando llegan al bachiller, fijaros, hay hasta un experimento, hay datos, no son experimentos, hay datos en las que en personas, hombres o mujeres de alto rendimiento, que no estamos hablando de personas que van renqueando en el bachiller o en la ESO, sino de personas de alto rendimiento, mayoritariamente los hombres eligen carreras de ciencias, mientras que las mujeres, a pesar de, bueno, aun siendo personas de alto rendimiento académico, no eligen las carreras de ciencias. Todo eso tiene una causa, y las causas son las que tenemos que ponerle nombres y poner encima de la mesa, que hay que erradicar esas causas, como tú has dicho muy bien, desde educación infantil. Es que en educación infantil, bueno, y esto no, en educación infantil hasta los 6 años se forman los estereotipos. Claro. Los estereotipos de lo que una mujer puede llegar a ser o puede no llegar a ser se forman, a los 6 años están formados. Hay un experimento, y esto sí es un experimento, en el que a un grupo de chicos y de chicas de 5 y de 6 años se les cuenta una historia de un personaje maravilloso, maravilloso a nivel científico. Le preguntan a los chicos y a las chicas de 5 años que ese personaje qué es, los chicos dicen que es chico,
las chicas dicen que es chica, pero cuando pasan a 6 años y les preguntan de qué sexo es, los chicos dicen que es chico y las chicas ya dicen que es chico. Entonces, estos estereotipos y estos prejuicios sobre la brillantez a los 6 o 7 años ya están metidos en nuestra cabeza. Entonces, el poner en valor que las mujeres también podemos llegar a desarrollar esas funciones es en educación infantil. De hecho, desde el Centro de la Mujer intentamos tener talleres en los que se rompan este tipo de estereotipos. Entonces, en educación infantil se habla de oficios, se habla de profesiones, se intenta ir rompiendo esos estereotipos para que no se perpetúen en el tiempo. Pero lo que sí es cierto es que esos estereotipos están marcados ya a los 6, 7 años, están marcados. Y la escuela tiene que hacer la labor de romperlos. Claro. Y esto va relacionado también con esa falta de referentes, ¿no? Que esto es algo que se reivindica mucho y que el feminismo lo viene denunciando, ¿no? De alguna manera, la importancia de que existan referentes femeninos en todo tipo de profesiones para que esas niñas encuentren un reflejo y puedan verse en un futuro desempeñando ese tipo de roles que tradicionalmente pues se les ha dicho que no podían hacerlos, ¿no? Sí, bueno, la falta de referentes ha sido manifiesta hasta hace escasos años en los que las mujeres estábamos invisibilizadas. No solamente infrarrepresentadas en determinados ámbitos, sino que incluso esas mujeres que eran mujeres pioneras en sus ámbitos científicos o de invención o tecnológicos, esas mujeres estaban invisibilizadas. En los últimos años se están poniendo encima de la mesa, se las nombra, se les tiene en cuenta en el currículo educativo y eso es importante, pero no solamente es importante que las mujeres tengan sobre todo las niñas tengan referencias en los libros de historia o en los libros que correspondan de ciencias, de matemáticas, sino que tengan referentes en su entorno más cercano, es decir, que visibilicen que eso que una mujer hizo inventando el wifi o el programa o la programación, eso ahora tiene su correspondencia en que su tía, su prima, su vecina también está en un mundo de ciencias o en un mundo de invención o en un mundo tecnológico, que han estudiado informática, que han estudiado ingeniería y no solamente que lo han estudiado, sino que además tienen su correlato que es que trabajan de lo que han estudiado. Entonces esa referencia, y de hecho hay muchas propuestas y proyectos para llevar a los institutos y llevar a los colegios de educación primaria mujeres que están, no que destaquen, no hace falta, no estamos hablando de destacar y de que sean el number one en su ámbito, sino de mujeres que están desarrollando su labor profesional en el ámbito de la ciencia. De hecho, tuvimos, que es una forma de visibilizarlo, yo siempre hablando del centro, pero es verdad que el año pasado, en el año 2021, se le dio el premio al equipo de investigadoras, mujeres, del CSIC. Entonces es poner y visibilizar que estas mujeres no tienen por qué ser premios Nobel, sino simplemente son mujeres que han elegido desarrollar su profesión en el ámbito científico. Entonces esa visibilización es necesaria desde educación infantil. Bueno, en este sentido encontramos también un concepto que es el efecto Pigmalión, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, con esos estereotipos, esa falta de referentes, y que se traduce también en lo que posteriormente van a elegir, ¿no?, estas niñas y estos niños. ¿A qué hace referencia este concepto? El concepto hace referencia a que acabamos, por decirlo rápidamente, acabamos adaptando nuestro comportamiento a las expectativas que tienen sobre nosotras o sobre nosotros. Entonces, si nosotras desde los 6 años nos están lanzando el mensaje de que no somos brillantes, de que no tenemos especiales habilidades o especiales competencias para el mundo de las ciencias, pues no vamos a ponernos en retos para desarrollarlas desde pequeñas. Entonces, el efecto Pigmalión lo que hace es duplicar cuando te estimulan, pero también cuando te mandan mensajes en los que se pone sobre la mesa la falta de habilidad, pues también te cortan y te castran de alguna forma la posible inquietud o curiosidad que tú pudieras tener hacia ese ámbito, ¿vale?
Entonces, es verdad que es importante que las expectativas de familiares, de profesorado, de empresas sean realistas y partan de la premisa de que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades, las mismas cualidades, no las mismas, pero que podemos llegar a tenerlas. Entonces, claro. por ilustrarlo con otro experimento, es en Tel Aviv, en Israel, hicieron un experimento en el que se corregían los exámenes. Corregían a un grupo de niñas de 11 años, corregían los exámenes el profesorado que las conocía en el ámbito de las matemáticas y de las ciencias, y también del hebreo y del inglés. Vale, pues en el hebreo y en el inglés no había ningún sesgo, eran notas parecidas, pero cuando estábamos hablando de matemáticas y de ciencias, las chicas sacaban menos notas que en otro grupo de chicas en las que se les corregía ciegas. Es decir, el propio profesorado tenía un sesgo hacia las calificaciones que iba a dar a las chicas en el ámbito de ciencias. No había ningún sesgo para el inglés o para el hebreo, pero sí había un sesgo para las ciencias. Entonces, estos son experimentos que lo que nos vienen a poner encima de la mesa es que tenemos que reflexionar sobre todas estas cuestiones que no están resueltas. Claro. Esto también, aunque hablamos en este caso específico de la formación y después hablaremos también del empleo, hay ámbitos como el propio juego, ¿no? Que esto lo hablamos también en la otra sección que tuvimos sobre educación en igualdad. Claro, si a una niña le estamos regalando un juguete para que cuide, es mucho más fácil que quiera ser enfermera a que quiera dedicarse a otro oficio si en cambio le regalamos cualquier tipo de juguete, ¿no? Y a los niños les estamos regalando una gorra de policía, por poner un ejemplo, ¿no? De los muchos que podemos encontrar. Al final, en todos los ámbitos, desde la propia familia hasta la escuela y posteriormente también en la propia universidad y en otros centros, podemos trabajar desde estos ámbitos, y para eso también el Centro de la Mujer realiza estos talleres, ¿no? Que son tan necesarios, que muchas veces nos preguntamos qué es lo que tratan, lo que trabajan con nuestros niños y niñas. Pues es esto. La educación en igualdad, sobre todo es básico romper los estereotipos, porque los estereotipos condicionan nuestras decisiones, porque acabamos introyectándolos en nuestra forma en nuestras decisiones. Entonces, romper esos estereotipos pero es que, a ver, yo quiero remarcar que la familia es muy importante, es básica, ¿no? Porque además, si tú ves que tu madre se dedica a la ciencia, el estereotipo está roto. Pero en las escuelas el profesorado tiene que tener muy en cuenta, y tiene muchas más, a lo mejor, herramientas para ir rompiendo los estereotipos, porque puede utilizar vídeos, concursos, invitar a gente. Es decir, tenemos en los centros educativos hay más herramientas para avanzar en ese terreno que en la familia, pero en la familia también es básico, claro. Hay que formar al profesorado, porque también dentro de los equipos docentes están los orientadores, que son los que también se encargan un poco de asesorar y de ayudar para elegir ese futuro. ¿Cómo se forma el profesorado? Porque claro, yo no sé si a través del Centro de la Mujer tenéis la posibilidad de impartir este tipo de talleres también para el profesorado, porque de nada sirve que fomentemos esta educación en los niños y las niñas y luego el profesorado que está con ellos cada día no tiene esta formación y esta educación interiorizada. Bueno, ¿no? desde el Centro de la Mujer ya hace años se intenta siempre realizar actividades de formación en diferentes ámbitos profesionales. Con el profesorado se han hecho actividades de formación, además se han hecho no solamente desde el Centro de la Mujer, sino que sí es cierto que el profesorado tiene su centro de referencia de formación, en el que es verdad que tienen cada vez más formación en prevención de violencia y formación en perspectiva de género. Entonces, la formación en igualdad en los profesionales en la educación, yo creo que es una realidad que está ahí, y además nosotras tenemos la experiencia de cuando lanzamos iniciativas en ese sentido suele haber buena respuesta. Entonces, el profesorado está formado, lo que sí es verdad es que le pasa como al resto de la sociedad, es decir, tenemos que seguir avanzando, porque la realidad es tozuda y los datos son los que yo he dicho. O sea, que yo cuando he empezado la intervención no estamos hablando de datos de hace 20 años, estamos hablando de datos de hace 2 años. Claro. Entonces, el profesorado está formado, las familias están preocupadas o ocupadas en decir, bueno, yo voy a educar a mis hijos y a mis hijas en igualdad, pero los datos siguen siendo los que siguen siendo. Entonces, el tema es que por darle ya un poco, es
Si está claro que las profesiones o los oficios que tienen más salidas y las salidas y las salidas mejor remuneradas son de las que estamos hablando, en las que las mujeres están infrarrepresentadas, lo que nos tenemos que plantear es que las mujeres por algo no elegimos eso. Claro. Cuando estamos en un mundo en el que el paro es hay un nivel de paro elevado y si te dicen si estudias esto vas a tener menos paro, ¿por qué aunque te digan si estudias esto vas a tener menos paro? Entonces tenemos que reflexionar sobre esas cuestiones. Bueno, nuevamente la educación sigue siendo la clave y es la respuesta al final que acabamos dando siempre en todas estas secciones, porque es de donde parte todo y donde tenemos que seguir haciendo hincapié. Esto de lo que nos hablaba Marisol se traduce posteriormente en el mercado laboral, en la situación del mercado laboral y la representación de los distintos oficios cuando hablamos de hombres y de mujeres. Vamos a empezar, María, si te parece, hablando de cómo se encuentra, cómo es la situación de ese mercado laboral en relación a estas profesiones de las que hablábamos. Sí, vamos a ver un poco un análisis del mercado laboral muy somero, pero sí con una perspectiva de género. En el momento en que nosotros, pues mira, podemos partir perfectamente de que la población está repartida de forma muy similar entre hombres y mujeres, 51% mujeres, un 49% hombres a nivel nacional. Si nosotros empezamos a analizar tasas de paro, por ejemplo, de desempleo, nos encontramos que el 15% de las mujeres tienen una tasa de paro del 15%, mientras que los hombres tienen una tasa de paro del 11%. Si seguimos hablando de paro registrado, nos vamos a encontrar con que a nivel nacional pues tenemos una tasa de las mujeres, el número de mujeres paradas son el 60% y el 40% hombres. El número a nivel de Castilla-La Mancha un 65-35. En Manzanares tenemos un 64% de mujeres registradas en el paro y un 36% de hombres. Si continuamos analizando los tipos de contrato, pues ¿a dónde nos podemos ir? Nos podemos ir al tipo de jornada. ¿Quién tiene la jornada a tiempo parcial? ¿En manos de quién? Pues un 70 y tantos % de los contratos a tiempo parcial muchas veces están en manos de mujeres. Claro. Cuando hablamos de contratación indefinida, contratación temporal, la contratación temporal mayoritariamente la tienen las mujeres. Dentro de la indefinida ahora podemos distinguir también indefinida a largo plazo y fijos discontinuos o personas discontinuas. ¿Quién mayoritariamente son las personas que tienen contratos fijos discontinuos? Son mujeres. Claro. Al final, si seguimos en este tipo de análisis, pues llegamos a una conclusión muy clara. Ahora se está visibilizando mucho el tema de la brecha salarial de género. El tema de la brecha salarial de género, ahí es muy complicado su valoración porque afectan muchos factores y podemos encontrarnos datos de que la brecha de género está entre alrededor del 20% y luego por otro lado, según el Eurostat, nos encontramos que está rondando un 11 y en Europa, en España un 11 y pico y en Europa un 14 y pico. Tenemos brechas salariales de género en el siglo que nos encontramos, en el momento que nos encontramos, muy altas. Con esta radiografía así muy rápida del mercado laboral, ¿qué podemos decir? Pues que los empleos más precarios, en donde hay en donde las tasas de paro más elevadas, las peores contrataciones, están en manos de mujeres. ¿Y por qué crees que eso no se ha cambiado? Porque yo ya le doy un poco la vuelta también, o sea, el objetivo es que las niñas y las mujeres elijan las profesiones que quieran, independientemente de que sean más o menos masculinizadas. Pero hablando, por ejemplo, del tema de los cuidados, que sabemos que es una profesión, unas profesiones asociadas a las mujeres, ¿no creéis que si estas profesiones tradicionalmente las hubieran desempeñado hombres, no se hubiera hecho algo para que no fueran las peor remuneradas? Porque desde luego que el trabajo bien merece una remuneración mucho más elevada de la que tiene y unas condiciones laborales, porque en muchos casos ahí hablamos ya también de economía sumergida, de muchísimas cuestiones que serían interminables, ¿no? Quizá también hay que preguntarse por qué no se ha puesto solución a eso, ¿no? ¿Por qué no se ha puesto solución o por qué? Porque es verdad
verdad que la administración cada vez está más, quiere trabajar este tema. Ahora, cómo se trabaja y los efectos que tiene no son los deseados. Algo habrá que cambiar y algo habrá que reflexionar sobre esto. Claro. Yo cuando os oía hablar de los estereotipos, de los roles de género, marcamos, por ejemplo, educación. Sí, educación, claro que es un pilar fundamental, pero esto es un tema de la sociedad en su conjunto, de la sociedad desde las empresas, las administraciones, las familias, la educación, Claro. mientras que no lo veamos con esa visión nivel global, integral, claro. no lo vamos a poder cambiar. Se está intentando hacer, pero es muy complicado. Mira, hilando con el tema de las ocupaciones masculinizadas y feminizadas, y uniéndolo con lo que nos venía contando Marisol, si nosotros vemos las profesiones en las que de los ciclos formativos o las carreras en donde las mujeres están más representadas, no salen de las mismas de siempre. Claro. Al final, a día de hoy, en donde tú le vas al instituto y le preguntas al alumnado, oye, ¿hay desigualdades entre hombres y mujeres? Y te dicen, ¿desigualdades? Claro. Aquí no hay ninguna desigualdad. Yo elijo lo que quiero porque quiero. Sí, pero ¿tú qué estás eligiendo? Las mujeres seguimos eligiendo las ramas de imagen personal, lo que es peluquería, estética, sanidad, educación, comercio, administración. Pero ¿y qué pasa con el resto de las ramas? ¿Que dónde estamos en la electrónica, en las nuevas tecnologías, en las ingenierías, en las ciencias? Nos vamos a la universidad y tú tocas. ¿Dónde estamos las mujeres? En las ramas sanitarias, sociales y ciencias jurídicas. Claro. Y sociales, pero no tocamos, claro, hemos avanzado, antes no había ninguna y ahora hay un 30%, pero ¿cómo sigue hemos siendo, avanzado? Claro. Aquí también me gustaría hablar de otro aspecto, porque cuando ya se llega, es decir, si hablamos de una mujer, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, ahí encuentran otro obstáculo, es decir, si tienen que elegir, por ejemplo, ser madres o no para poder seguir proyectándose dentro de su carrera, porque además sabemos que son carreras que requieren una dedicación absoluta, muy competitivas y que se quedan atrás, porque ellas no tienen que renunciar, o sea, sus compañeros hombres no tienen que hacer las renuncias que ellas sí tienen que hacer, por ejemplo, ¿no? Ahí está totalmente ligado con la corresponsabilidad y la conciliación. Mientras que no se dé esa corresponsabilidad en las familias, en donde todos los miembros, y en este caso padres y madres, puedan de alguna manera repartir las tareas, no se va a lograr, porque en la investigación, pero te pones a analizar, es que esto es un abanico que cuanto más miras, más te convences. Mira, en la investigación, como tú dices, pero en las cátedras, en las universidades, igual. La mayoría del análisis son hombres. ¿Por qué? Cuando una profesora de universidad o un profesor o una profesora de universidad va a llegar a prepararse esa tesis para la cátedra, lo va a hacer en la edad en la que tiene que decidir si quiere tener hijos o no. En el momento en que entras en esa decisión de tener hijos o no, ya estás hablando de que, bueno, yo es que ahora mismo no le puedo dedicar ese tiempo. El hombre no se lo plantea de la misma manera. No se lo planteaba, ahora ya se lo tendrá que ir planteando. Tendrá que ir planteando. Claro. Pero esa corresponsabilidad, por eso es una cosa social y es tan difícil de cambiar y que tenga los efectos deseados tan rápidos. Porque es un tema que los cambios sociales no se hacen en un día o en 2 o en 3. Llegando al tema de las ocupaciones, que te decía, si mira, a nivel, revisando información, pues si en la clasificación nacional de ocupaciones tenemos 170 ocupaciones, a 3 dígitos en la clasificación nacional del 2011, nos encontramos que paritarias, es decir, en las que participen en la horquilla 40-60, vamos a tener 38 profesiones de 170. Pero es que vamos a tener 87 que son masculinizadas. Estamos hablando, y 40 y algo que son feminizadas. ¿Qué ocurre con eso? Las mujeres tenemos la mitad menos de ocupaciones, ocupamos la mitad menos de todas las ocupaciones. Imagínate, el abanico de profesiones entre las que nosotras nos movemos es la mitad más pequeño que el de los hombres. Y cuando hablamos también de jornadas laborales, porque claro, esto es otro aspecto, cuando ya estamos hablando de una familia en la que los dos miembros, en este caso un matrimonio heterosexual, la madre y el padre, trabajan, normalmente supongo que también se dará que quienes van a pedir una reducción de jornada
mayoritariamente van a ser Bueno, ellas, ¿no? te quedas- Y por lo tanto van a cobrar menos también. Claro, pero con todas las consecuencias que yo tengo, reducciones de jornada, excedencias laborales, excedencias, todo eso está en manos de mujeres. Pensiones, Eso reducción de tiene la las pensiones, consecuencia claro. posterior. Mis bases de cotización, mis años de cotización son mucho menores. Eso va a suponer que si yo tengo una prestación, tengo una baja por incapacidad o por accidente en el trabajo, lo que yo cobre va a ser menor, pero mi jubilación también va a ser mucho menor. Esto es una consecuencia en cadena, y mientras que eso no lo cambiemos, al final la precariedad siempre es mayor. Pero además, fíjate una cosa, y que es importante también señalar, ya no nos vamos a meter, porque son las mismas familias profesionales que te he comentado, son las mismas sectores de actividad en Claro, los que trabajan igual. las mujeres, ¿vale? Pero si vamos viendo un poco más así, al final, ¿en dónde están los mejores convenios laborales? Al final, ¿en dónde están las mejores condiciones? Están en los convenios de la industria, están en los convenios de empresas tecnológicas, de empresas. ¿Dónde estamos las mujeres ahí? Pero encima, ya te digo, empiezas a analizar y es que te vuelves loca, ¿eh? Mira, solamente por ponerte un ejemplo que sea claro, las ocupaciones relacionadas con la conducción, tanto en el transporte o en la maquinaria dentro de la empresa, el porcentaje de mujeres que trabaja es irrisorio. Sin embargo, nosotros analizamos las tasas las licencias de conducción que tenemos, y las mujeres tienen una licencia de conducción ya del 40 y tantos %. Sí que- Pues sí sin que es embargo, más el o menos reflejo paritario. en el mercado laboral para nada se ve. Pero Claro. luego se han incorporado muchas mujeres a los cuerpos de seguridad y de protección, o al ejército y tal, en cantidades, porcentajes súper pequeñitos todavía. ¿Me entiendes? Analizamos y decimos, venga, en la administración trabajan mayoritariamente mujeres. Sí, trabajan mayoritariamente mujeres. ¿Pero en qué grupos? Principalmente en el grupo C, auxiliar administrativo. Oficina de servicios sociales. En el E, oficios, en donde no se requiere en titulaciones elevadas, oficios, solo hombres. En el A1, mayoritariamente mujeres, y eso que ahí van cambiando las cosas, porque los rendimientos académicos Son de más las altos. mujeres son muy altos. Entonces, en el acceso a la administración pública con oposiciones, los rendimientos también empiezan a ser más altos. Pero bueno, no me voy a meter ya de lleno. El techo de cristal, en cuanto toquemos que son puestos de mayor responsabilidad, la participación de la mujer se nos viene abajo, totalmente. Bueno, Relacionado con la corresponsabilidad, igual que Exacto. comentabas tú antes. Bueno, este techo de cristal que también analizamos en la sección anterior, si queremos refrescarlo, invitamos a que puedan ver esta sección y recuperarla, porque al final lo que decimos siempre es todo va relacionado. Si nos vemos desde la primera que hablábamos de coeducación hasta la última, todo tiene que ver, está interconectado, y de lo que se trata es pues de que actuemos desde todos los ámbitos. Estamos llegando ya al final de esta sección, porque se nos pasa volando el tiempo. En el Centro de la Mujer siempre nos pasa eso, son temas muy amplios y que bueno, pues tienen mucho de lo que hablar. Ya para acabar, os voy a pedir a cada una, bueno, pues que demos una pequeña solución, que sé que no se puede hacer en un segundo, pero bueno, las claves para que esto pues sea una realidad en la que trabajemos de verdad. Brevemente, desde cada una de las áreas de las que hemos hablado, ¿cuáles son esas claves para empezar a trabajar? Pues yo me vuelvo vuelvo a repetir la importancia de los centros educativos en que las niñas visibilicen que el mundo de las ciencias, de las tecnologías y el mundo de la innovación y del desarrollo puede formar parte de sus opciones profesionales. Y cuando hablo de centros educativos hablo de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria, porque la orientación, cuando tú ya tienes 13, 14, 15 años, si te han limitado y te han castrado sobre tus posibles opciones, no te lo vas a plantear. Entonces, cuando lleguemos a los 14 años, tenemos que intentar que lleguemos con el abanico, como decía Marian, con el abanico totalmente abierto y no con un abanico estereotipado.
¿Y Marian? Pues mira, bueno, yo ahí sí que quisiera que el logro para el siglo XX ha sido la incorporación de la mujer al mercado laboral. Yo creo que el logro que tenemos este siglo es que directamente las mujeres se incorporen al mercado laboral en igualdad de oportunidades y también en todas las ocupaciones en función a su formación y a sus capacidades, no al género al que pertenecen. Y sí que creo que tenemos un papel muy grande desde las administraciones. Desde las administraciones hay que trabajar este tema de forma integral en todas, porque podemos tener unos efectos mucho mayores y llegar a muchos más ámbitos. Y luego también creo que la administración al final tiene que ayudar a que esto pase interviniendo. Yo no me gustan mucho las políticas que son tan intervencionistas, pero veo que la ley de paridad, la ley de cuotas, al final en muchos son necesarios, porque los cambios sociales hay que impulsarlos. Solos nos podemos esperar generaciones hasta verlos. Pues yo creo que con este mensaje nos vamos a quedar. Hay que apelar también a quienes están arriba para que hagan cambios grandes y eso se vaya traduciendo en pasos más pequeños que podamos dar a nivel individual, a nivel colectivo, que de eso se trata. Muchísimas gracias Marian y Marisol una vez más por habernos acompañado, por ilustrarnos y por aprender todo lo que aprendemos con vosotras, que desde luego que es mucho, y esperemos que esto sirva para que empecemos a hacer pequeños cambios que sirvan para algo muy grande. Gracias a vosotros. Gracias por brindar esta oportunidad. Muchísimas gracias al Centro de la Mujer y nosotros seguimos aquí en Ágora. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa y toca, como siempre, repasar la agenda cultural, una agenda que viene marcada por la Semana Santa, como no podía ser de otra manera, y que hablaremos de ella hasta la próxima semana, hasta después de Semana Santa, que es cuando regresará nuestro programa. Voy a saludar a José Carlos Naranjo, que ya está aquí preparado para contarme todo lo que tenemos en los próximos días. Jocán, bienvenido, y bueno, vamos a empezar ya, porque la Semana Santa es que la tenemos ya a la vuelta de la esquina. Pues sí, muy buenas, Irene, y la verdad es que se sucede la fiesta, no nos damos cuenta, pasa el tiempo y ya estamos en plena Semana Santa. De hecho, este fin de semana van a ser los primeros actos importantes y vamos a repasar, si te parece, unos cuantos, porque sí que es verdad que el programa es amplio. Vamos a ver el cartel de la Semana Santa, eso sí, vamos a disfrutar de esta pedazo de obra que creó María José Mira. Y vamos a repasar el acto que tenemos mañana viernes a las 9 de la noche. Tenemos el traslado y rosario de la Virgen de los Dolores, ¿vale? Eso va a ser a las 9 de la noche, como digo, este viernes, que es mañana, y el domingo, primera gran cita importante con las procesiones. Domingo 2 de abril, a partir de las 12:30, tenemos la procesión de Las Palmas. Y luego ya a partir de aquí ya sabéis que van a pasar muchísimos actos, que lo podéis consultar todos en el programa de actos oficial de la Semana Santa 2023 de Manzanares, y los vais a poder ver también aquí en Manzanares 10 Televisión. Y eso en lo que se refiere a la Semana Santa, pero tenemos muchísimas cosas más y vamos a ir a uno de nuestros sitios favoritos, Irene, como es la biblioteca. Pues sí, porque la biblioteca semana tras semana tenemos mucha actividad en ella, siempre diferentes actividades, y en este caso tenemos una presentación, ¿no? Además, uno de nuestros artistas polifacéticos que ha tocado un montón de disciplinas, y en este caso le toca presentar un libro. Hablamos de Teo Serna. Lo vamos a tener mañana viernes en la biblioteca a partir de las 8 de la tarde para presentar El azogue y la plata. Un acto que, como es habitual en Teo Serna, no se va a dedicar solo a la presentación del libro, y va a contar también con la presencia de Luis Carlos Pérez Cantón, de Chema Fabrero, y por supuesto estará allí el autor. Pues un acto que también tendrá música con Luis Carlos Pérez, va a tener narraciones. Yo creo que va a ser, bueno, pues como nos tiene acostumbrados Teo Serna, algo muy original y que va a servir para presentar esta nueva publicación. Y vamos a continuar a seguir avanzando en esta agenda, porque lo que no nos va a faltar en los próximos días es cine. Tenemos varias citas. Varias citas, y para todos los públicos, y la primera va a ser el sábado, además con una película de la que sobre todo los más pequeños y las más pequeñas están hablando mucho, que es Momias. Pues Momias va a estar en el Gran Teatro el sábado 1 de abril a las 6:30 de la tarde. Una película española de animación que, como sabéis, es apta para todos los públicos y especialmente recomendada para la infancia. Y por si acaso no vivís en este mundo, os cuento un poquito de qué va. En las entrañas de la Tierra existe una ciudad de momias. Por mandato imperial, la princesa Nefer debe casarse con Tut y ninguno desea el matrimonio. Nefer porque ansía la libertad
y Tut porque es alérgico al matrimonio. Mientras tanto, en nuestro mundo, Lord Carnaby lleva a cabo una excavación arqueológica y encuentra algo único, un anillo de boda real egipcia. Tut debe ir al mundo de los humanos para recuperarlo y le acompaña Sekem, su hermano de 12 años, con su mascota cocodrilo y Nefer. Juntos vivirán una gran aventura en la moderna Londres y descubrirán algo que no entraba en sus planes, enamorarse. Pues pinta bien esta película, además de animación española, que últimamente sabemos que la animación está teniendo bueno, pues muchísimo auge en nuestro cine, hay que seguir reivindicándola también, así que bueno, pues podremos disfrutar el sábado de ella y tenemos más películas. Claro, el sábado en el Gran Teatro a las 6:30, el domingo también en el Gran Teatro a las 6:30 otra película, además otra película española de las que lo están petando últimamente. Hablamos del film Bajo Terapia, que por cierto viene con recomendaciones porque ha sido premio del jurado en el reciente Festival de Málaga y además cuenta con un reparto de lujo porque ahí vemos a Malena Alterio, a Alexandra Jiménez, a Fele Martínez, Antonio Pagudo, Eva Ugarte, Juan Carlos Bellido y muchísimas más coras conocidas de nuestro cine. Y esta película, 3 parejas acuden a una inusual sesión de terapia en grupo. La psicóloga les ha dejado unos sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todas. La mecánica propuesta alienta a que todos opinen, discutan y finalmente se acaben mostrando tal y como son. Y con el humor como herramienta principal, el encuentro se complicará hasta límites insospechados. Pues el domingo tenemos la oportunidad de pasar un buen rato, de reírnos y también de reflexionar. Según nos indican desde el área de cultura, también está especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. Así que bueno, pues risas y también un poquito de compromiso social en el cine de Manzanares, como siempre estamos acostumbrados. Y ya nos vamos a la próxima semana porque el cine no para, sigue también aquí en el Gran Teatro. Tendremos otra cita más, el martes en este caso, a las 8 de la tarde, con la película Till. El crimen que lo cambió todo, una película emocional sobre la verdadera historia de Mami Till Mobley y su incesante búsqueda de justicia para Emmett, su hijo de 14 años, asesinado en 1955 mientras visitaba a sus primos en Mississippi. En el conmovedor recorrido de Mami vemos cómo su dolor se convierte en acción, demostrando el poder universal de una madre para cambiar el mundo. Y como siempre decimos, entradas baratitas a 5 euros, las podéis adquirir en Global Entradas a través de internet y si no, una hora antes de cada proyección en la taquilla de Gran Teatro. Pues esto en cuanto al cine, que como vemos tenemos 3 citas que desde luego prometen hacer las delicias del público y tenemos más porque lo decimos, aquí la actividad cultural no para y si no es el cine, si no es teatro, también son las exposiciones, claro que sí. Como decimos antes con Teo Serna, tenemos muchísimos artistas y de gran calidad y otro de los clásicos que de vez en cuando tenemos la suerte de poder visitar una de sus exposiciones es Salvador Patón. Pues bien, Salvador Patón va a inaugurar nueva muestra el miércoles a las 7 de la tarde en Casa Malpica. Esa muestra, como veis en el cartel, se llama El sonido del silencio y la vamos a disfrutar allí en Casa Malpica, así que quien quiera está invitado a acudir tanto a la presentación como luego al resto de días que va a estar expuesta. Bueno, pues esto es en cuanto a lo que nos espera de aquí a la próxima semana, junto con el resto de actos centrales de la Semana Santa en Manzanares, que además podrán disfrutar a través de Manzanares 10 Televisión, tanto si llueve como si no. Aquí estaremos para contarles todo lo que acontezca en la Semana Santa de nuestra localidad, pero bueno, como saben, esa semana no habrá Ágora, volveremos a la semana siguiente y antes de ese próximo programa tenemos un acto importante que vamos a recordar, aunque ya lo hemos dado a conocer también en nuestros servicios informativos. Sí, además Irene, es una cita cultural muy interesante y también novedosa porque hace unos días se presentaba desde el área de museos del Ayuntamiento de Manzanares una actividad que pretende repetirse en el tiempo, va a ser una actividad anual en torno a la generación del 27, porque de hecho se llama así, Encuentros en torno al 27. En este caso, la primera de las ediciones se llama La Ciudad de los Poetas y está dedicada a 3 de las ciudades que fueron importantes para este movimiento. Y por destacar citas, el miércoles 12 de abril a las 7:30 de la tarde será la presentación de las jornadas en el Archivo Museo Sánchez Mejías y posteriormente allí, que va a ser la sede de todas estas jornadas, a las 8 tendremos la conferencia Las Ciudades de los Poetas, Málaga. El encuentro será con Javier Laveira, director de la Biblioteca del Centro Cultural de la Generación del 27 y también codirector de estas jornadas. Para el jueves 13 de abril se proyectará el documental Retratos Gerardo Diego y el encuentro con la escritora y periodista Eva Díaz, en esta ocasión sobre Sevilla. Y hay más actividades, pero como ya nos pillará justo en la emisión del próximo programa de Ágora, pues ya os las contamos. Pero bueno, si tenéis interés podéis acudir a la página web del Ayuntamiento de Manzanares y de Manzanares 10 Televisión y tendréis toda la información completa sobre estas jornadas tan interesantes que son gratuitas, por cierto. Pues seguimos
seguimos disfrutando de la cultura en Manzanares en todas sus facetas, y en este caso para poner en valor esa generación del 27 de la que formó parte Ignacio Sánchez Mejías. Así que bueno, pues no tenemos excusa una vez más para perdernos nada de esto, porque podemos disfrutar de todo ello, y bueno, sobre todo pues en este caso con estas novedosas jornadas con gente además conocedora de esta generación, de esas ciudades que fueron importantes para todos esos artistas. Así que bueno, pues seguimos pendientes de todo ello, y ahora toca pues disfrutar también de la Semana Santa a través de sus televisores, en la calle, cada uno como pueda, como quiera, y bueno, pues se lo contaremos todo aquí en Manzanares 10 Televisión, claro que sí. Y rezando para que no llueva, haga buen tiempo y podamos disfrutar de estas fiestas, que ya sabemos que tiene su carácter religioso, pero a nosotros nos gusta el gastronómico también, y la verdad que probar algún dulce de Semana Santa, ¿no? Pues seguro, la cochura no puede faltar estos días, así que nada, José Carlos Naranjo, que disfrutes también de la próxima semana, de la Semana Santa de aquí de Manzanares, y te veo a la vuelta para seguir contando más cositas de la agenda cultural. Disfruta de los días y nos vemos otra vez aquí en Agora. Pues ahora llegamos ya sí que sí al final del programa y nos despedimos, como viene siendo habitual en las últimas semanas, con música. Hoy lo hacemos con el artista urbano Fore, que presenta su nuevo tema, que es STC, y es un vídeo grabado por nuestro compañero, por Felipe Bolaños, Pipe BM, que es su nombre artístico, y ha sido grabado y masterizado por otro compañero de esta casa, Elías José García. Así que bueno, nos hace especial ilusión también compartir con ustedes este clip de Fore, que lo hemos tenido también en otras ocasiones en nuestro programa. Con este tema les decimos adiós en esta entrega número 21 de la tercera temporada de Ágora. Les recordamos que la próxima semana no hay programa porque es Semana Santa, así que regresamos a la siguiente el próximo 13 de abril. Les esperamos hasta entonces y, como les decimos siempre, que sean muy felices. Socio. Entonces, lo juego todo al 13, sé que lo voy a ganar. En mi visión nunca amanece, hay un frío polar. Estoy tapado hasta las cejas pa' no poder ver más. Aquí te aprietarán las tuercas y no pueden cobrar. Son cobradores del frac, defenderá lo suyo como un militante de asfalt. No lo vas a contar, lo vuestro no me lo puedo tomar en serio, papá. Por delante va criterio, ya vendrá lo demás. Estoy viendo a los míos como esa estrella brillar. Estoy subido en esa nube y no me puedo bajar. Aquí tenemos poco lujo, solo quedan ruinas y problemas que se arreglan en cualquier esquina. Los tuyos son rookies, no como esos negros de Brooklyn pilotando esos Cherokees. Sé de lo que hablo, en esa perspectiva no lo pueden ver. Es tan sencillo porque lo llevo en el ADN. Compré las espinas a esa vendedora de rosas, vendió su alma por un poco de colbón. Está contando con cuentagotas el drama que sufrió. Se siente aferrada a la última bendición. Se volvió adicción, su mirada transmitía que su alma pedía la rendición. Al rey muerto, rey puesto, que limpien bien su boca porque a pasarles ni una estoy dispuesto. Entonces, el tiempo pasa por aquí también. Sigo bajo en el mismo tejado donde me crié. Fuck the law. Por lo vivido y lo perdido es por lo que yo brillo. Si van a tirarme mejor escondan los casquillos. Desde el 08 manejando el capotillo. Tengo el as bajo el brazo desde que era un chiquillo. Siempre estuve en la sombra y hasta así me nombraban. Bajo de la lluvia viendo cómo sus luces se apagan. Cambiando el rumbo con diferentes objetivos. Aprendí muchas cosas de los que no están vivos. Un hombre se viste por los pies, eso es más que cierto. Clásico y puro como Don Humberto. Nadie te brindará agua en el desierto, pero te acabarán llorando después de muerto. No bajen el telón si no ha acabado la actuación. Tengo 4 guantes blancos preparados para la acción. Se los sirvo en bandeja de plata si usted quiere. Enjaulado en 4 esquinas, no en 4 paredes. Con la consecuencia que esto requiere. A pie de cañón enterados de lo que sucede. Tráteme con educación porque tratas con la plebe. Se lo estoy dando al contado, no se desespere. Aprenda que el pollo y el marrano se come con la mano. Los míos encapuchados como un clan siciliano. Siempre soné bien bacano. Por eso donde ellos veían montañas yo lo vi todo llano.